Mi nombre es Gustavo Linares. Tengo 66 años y hace 4 meses enterré a mi único hijo. Sebastián murió en un accidente de tránsito que le arrebató la vida en segundos. Tenía 38 años, una familia hermosa y toda una vida por delante. Yo pensé que lo peor que me podía pasar en la vida ya había pasado. Estaba equivocado. 3 semanas después del funeral, mi nuera Lorena me echó de la casa donde yo vivía, la casa que según ella ahora le pertenecía. Lo que no sabía es que cuando el notario leyera el testamento, su mundo se iba a derrumbar como un castillo de naipes. Déjame contarte esta historia desde el principio, porque necesitas entender cómo llegamos hasta acá. Todo comenzó hace 38 años cuando nació Sebastián. Era mi primogénito, el hijo que mi esposa Silvia y yo esperamos durante 5 años de intentos y decepciones. Cuando finalmente llegó, llorando con fuerza en esa sala de parto, sentí que mi vida tenía sentido completo. Silvia y yo éramos maestros. Ella enseñaba en primaria y yo en secundaria. No ganábamos fortunas, pero vivíamos cómodos. Alquilábamos un departamento chico en un barrio tranquilo y ahorrábamos cada peso que podíamos. Nuestro sueño era tener casa propia antes de que Sebastián empezara el colegio. Trabajamos como locos durante 6 años. Yo daba clases particulares por las tardes y los fines de semana. Silvia hacía trabajos de costura para las vecinas. Cada peso extra iba a parar a una cuenta de ahorro que llamábamos el fondo de la casa. Sebastián crecía viendo ese sacrificio. «Mami, papi, ¿cuándo vamos a tener nuestra casa?», preguntaba con esos ojos curiosos que tenía. Cuando cumplió 7 años, finalmente juntamos suficiente para el anticipo de una casa. Era una propiedad modesta en las afueras de la ciudad. 3 dormitorios, un living comedor, una cocina amplia y un patio con un árbol de nísperos. No era lujosa, pero era nuestra. El día que nos dieron las llaves, Silvia lloró de felicidad. «Lo logramos, Gustavo. Le dimos a nuestro hijo un hogar de verdad». Esa casa se convirtió en el centro de nuestras vidas. Cada rincón tenía una historia. En el patio, Sebastián aprendió a andar en bicicleta. En el comedor celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar. Las paredes guardaban las marcas de altura que íbamos haciendo año tras año. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era nuestra historia familiar hecha arquitectura. Sebastián fue un buen estudiante, responsable, aplicado, con sueños claros. Quería ser ingeniero civil como su tío, mi hermano menor que había estudiado en la capital. Nosotros lo apoyamos en todo. Cuando terminó la secundaria con honores, hicimos una fiesta en el patio de casa. Invitamos a toda la familia, a sus profesores, a sus amigos. Estábamos tan orgullosos de él. Entró a estudiar ingeniería en la universidad pública. Vivía con nosotros y viajaba todos los días 1 hora en colectivo. Podría haberse ido a vivir cerca de la facultad, pero él quería quedarse en casa. «No quiero dejarlos solos», decía. «Además acá, como mejor que en cualquier pensión». Silvia le preparaba el almuerzo para llevar todos los días con el mismo amor que cuando era chico. Conoció a Lorena en 3er año de la carrera. Era una chica de la capital, estudiaba arquitectura en la misma facultad. Venía de una familia con dinero. Eso se notaba en todo, en la ropa que usaba, en el auto que manejaba, en la forma de hablar. Cuando Sebastián nos la presentó, noté algo en ella que no me gustó. Una cierta altivez. Una forma de mirar nuestra casa como si fuera poca cosa. Silvia me decía que era mi imaginación. «Gustavo, estás siendo prejuicioso. La chica es educada y parece que quiere a nuestro hijo. Dale una oportunidad». Traté de hacerle caso. Tal vez era cierto que mis prejuicios contra la gente con plata me nublaban el juicio. Sebastián estaba enamorado y eso era lo que importaba. Se recibieron juntos, Sebastián con matrícula de honor y Lorena apenas raspando algunas materias. Hicimos una fiesta en casa para celebrar. Los padres de Lorena vinieron por primera vez a nuestra casa. La madre, Viviana, caminaba mirando todo con disimulada desaprobación. El padre, un empresario de la construcción, apenas nos dirigía la palabra. Se notaba que consideraban que su hija estaba con alguien por debajo de su nivel. Sebastián consiguió trabajo inmediatamente en una empresa constructora importante. Lorena también entró a trabajar ahí como arquitecta junior. Se casaron al año siguiente
en una boda gigante que pagaron los padres de ella. Nosotros colaboramos con lo que pudimos, pero era obvio que nuestro aporte era insignificante comparado con lo que gastaron ellos. Después de la boda se fueron a vivir a un departamento que los padres de Lorena les regalaron. Un lugar hermoso en el mejor barrio de la ciudad. 3 ambientes, vista panorámica, amenities. Sebastián estaba feliz, pero yo notaba que se estaba acostumbrando a un nivel de vida que no había conocido antes. Empezó a vestir diferente, a frecuentar lugares caros, a hablar de inversiones y negocios. Silvia y yo seguíamos en nuestra casa. Ya habíamos terminado de pagarla y era completamente nuestra. Vivíamos con nuestras jubilaciones de maestros. No era mucho, pero alcanzaba para vivir dignamente. Sebastián venía a visitarnos cada vez menos. Siempre tenía trabajo, compromisos, reuniones. Lorena casi nunca lo acompañaba. Cuando venía, se quedaba poco tiempo y siempre encontraba excusas para irse temprano. Cuando nació mi primera nieta, Emma, mi mundo cambió. Era idéntica a Sebastián cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de sonreír. Quería pasar todo el tiempo con ella, pero Lorena ponía trabas constantemente. Que el bebé necesita rutina, que no puede estar expuesto a muchas personas, que el pediatra recomienda limitar las visitas. 2 años después nació Tomás, mi nieto, otro hermoso bebé que llenaba mi corazón de alegría, pero el acceso a mis nietos seguía siendo controlado estrictamente por Lorena. Podía verlos solo cuando ella decidía, en los horarios que ella imponía, bajo las reglas que ella establecía. Sebastián no decía nada. Había aprendido a no contradecir a su esposa. Silvia empezó a sentirse mal cuando Tomás tenía 3 años. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo. Ella todavía daba clases aunque ya estaba cerca de jubilarse, pero los síntomas empeoraron. Perdía peso, se le caía el pelo, tenía dolores constantes. La llevé al médico y después de varios estudios nos dieron el diagnóstico: cáncer de ovarios avanzado. Etapa 4. Los siguientes 6 meses fueron una pesadilla. Ver a la mujer que amaba consumirse día tras día. Las quimioterapias que la dejaban destrozada. Los viajes al hospital, las internaciones, las falsas esperanzas seguidas de malas noticias. Sebastián venía a visitarla cuando podía, pero su trabajo era demandante. Lorena casi nunca aparecía. Siempre tenía alguna excusa. Silvia murió una tarde de otoño. Yo estaba a su lado sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida a Sebastián y a los chicos. Prométemelo». Se lo prometí. Fue la promesa más importante de mi vida y estaba decidido a cumplirla hasta mi último aliento. Después del funeral me quedé solo en esa casa que de repente parecía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a Silvia. Su sillón donde tejía, la cocina donde preparaba sus guisos, el jardín donde plantaba flores. Me estaba ahogando en los recuerdos y en la soledad. Sebastián me llamaba seguido al principio, pero después las llamadas se espaciaron. Estaba ocupado con su vida, su trabajo, su familia. Pasaron 2 años. 2 años de soledad profunda. Mis días consistían en levantarme, tomar mate mirando el jardín, leer el diario, ver televisión y acostarme. No tenía motivación para nada. Mis amigos trataban de sacarme, pero yo no quería salir. La casa era mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Un día Sebastián vino a visitarme y me encontró en un estado lamentable. «Papá, no podés seguir así. Esta casa es muy grande para vos solo. ¿Por qué no te venís a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra. Va a ser bueno para vos estar con la familia». Al principio rechacé la idea. No quería molestar, no quería ser una carga, pero él insistió. «Hablé con Lorena», me dijo. «Ella está de acuerdo. Los chicos van a estar felices de tener al abuelo cerca. Podés ayudarnos cuidándolos cuando nosotros trabajamos. Va a ser bueno para todos». Después de mucha insistencia, acepté. Pensé que tal vez era lo que necesitaba. Estar rodeado de familia, de vida, de ruido. Dejar atrás la soledad de esa casa llena de fantasmas. Alquilé mi casa a una familia joven. Les hice un precio razonable. Solo quería que alguien la cuidara mientras yo estaba fuera. Empaqué mis cosas más importantes y me mudé al departamento de Sebastián y Lorena.
Me dieron el cuarto de huéspedes, un espacio chico pero cómodo con baño propio. Los primeros meses fueron buenos. Disfrutaba de mis nietos, los llevaba al parque, les ayudaba con la tarea. Cocinaba para todos cuando Lorena llegaba tarde del trabajo. Me sentía útil, parte de algo, pero de a poco las cosas empezaron a cambiar. Lorena comenzó a tratarme diferente. Ya no era el invitado bien recibido, era el viejo que estorbaba. Gustavo, no hagas eso así. Gustavo, los chicos no comen esas cosas. Gustavo, necesito que te quedes en tu cuarto esta tarde porque vienen visitas. Órdenes constantes, correcciones permanentes, trato condescendiente. Sebastián no decía nada. Cuando yo le comentaba algo, él minimizaba. Papá, Lorena está estresada con el trabajo. No te lo tomes personal. Pero yo no era tonto. Veía cómo me miraba, con fastidio, con desprecio, como si yo fuera una carga que tenía que soportar. Los nietos empezaron a tratarme diferente también. Emma, que ya tenía 10 años, me hablaba con el mismo tono condescendiente que su madre. Tomás, de 8, simplemente me ignoraba la mayor parte del tiempo. Pasaron 3 años viviendo así. 3 años en los que me convertí en el sirviente, no pago de la casa. Cuidaba a los chicos, cocinaba, limpiaba, hacía las compras, todo mientras era tratado como un estorbo. Pero me aguantaba porque estaba cerca de Sebastián, porque podía ver a mi hijo todos los días. Eso hacía que todo valiera la pena. Entonces pasó lo impensable. Sebastián murió. Fue un viernes por la tarde. Venía volviendo del trabajo cuando un camión se pasó un semáforo en rojo. El impacto fue tan fuerte que murió en el acto. No sufrió, nos dijeron los médicos, pero nosotros sí. Nosotros sufrimos una agonía que no tiene palabras. El funeral fue multitudinario. Sebastián era querido por todos, compañeros de trabajo, amigos de la facultad, vecinos, familiares. Todos vinieron a despedirlo. Yo estaba en shock. No podía procesar que mi hijo, mi único hijo, ya no estaba. Que nunca más iba a escuchar su risa, su voz llamándome papá. Que se había ido antes que yo cuando se supone que los padres mueren primero. Los días después del funeral fueron una neblina. Lorena lloraba desconsolada. Los chicos no entendían bien lo que había pasado. Yo trataba de ser fuerte por ellos, pero por dentro me estaba desmoronando. Había perdido a mi esposa y ahora a mi hijo. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? 3 semanas después del entierro, Lorena entró a mi cuarto con una cara que nunca le había visto. Fría, calculadora. Gustavo, tenemos que hablar, necesito que te vayas de este departamento. Me quedé mirándola sin entender. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella se cruzó de brazos. Este departamento es mío. Sebastián y yo lo compramos juntos. Ahora que él no está, yo soy la única dueña. Y no puedo mantener a alguien más. Necesito el espacio. No podía creer lo que estaba escuchando. Lorena, acabo de perder a mi hijo, a tu esposo. Estamos de duelo. ¿Cómo me podés pedir que me vaya ahora? Ella no se inmutó. Justamente por eso. Porque estamos de duelo y necesito estar sola con mis hijos para procesar esto. Tu presencia acá me lo hace más difícil. Además, vos tenés tu propia casa. Podés volver ahí. Pero la alquilé, le dije. No puedo sacar a los inquilinos así como así. Bueno, ese es tu problema, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Tenés una semana para buscar otro lugar. Si no te vas por las buenas, voy a tener que echarte por las malas. Y se fue dejándome ahí parado en medio del cuarto, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los días siguientes fueron horribles. Lorena me trataba como si yo no existiera. Los chicos tampoco me dirigían la palabra. Emma hasta me dijo un día, «El abuelo nos está molestando, mami. ¿Cuándo se va a ir?» Palabras de una niña de 10 años que me partieron el corazón. Yo era su abuelo, el que la había cuidado, jugado con ella, ayudado con la tarea durante 3 años. Y ahora era una molestia que había que sacar de en medio. Llamé a algunos amigos, preguntando si conocían algún lugar barato donde pudiera quedarme temporalmente. Empecé a empacar mis cosas sintiendo una humillación profunda. Me estaban echando de la casa donde había vivido los últimos 3 años, donde había cuidado a esos niños como si fueran míos. Y lo peor de todo, me echaban apenas 3 semanas después de enterrar a mi único hijo.
Pero entonces recibí una llamada que cambió todo. Era el doctor Bermúdez, el abogado de Sebastián. Don Gustavo, necesito verlo urgente. Es sobre el testamento de su hijo. Hay cosas que tiene que saber. Quedamos en reunirnos al día siguiente en su oficina. Yo no entendía bien de qué se trataba. Sebastián había muerto tan repentinamente que ni siquiera había pensado en testamentos ni herencias. Llegué a la oficina del doctor Bermúdez puntual. Era un hombre de unos 50 años, serio pero cordial. Don Gustavo, lamento mucho su pérdida. Sebastián era un buen hombre. Gracias, doctor. Usted dirá de qué se trata esto. Se acomodó los lentes y abrió una carpeta sobre el escritorio. Es sobre el testamento de su hijo. Hizo uno hace 2 años y me dejó instrucciones específicas de que si algo le pasaba, yo debía contactarlo a usted primero. ¿Sebastián hizo un testamento?, pregunté sorprendido. Sí, don Gustavo, y hay varias cosas ahí que creo que desconoce. El abogado empezó a leer. Primero, la casa donde usted vivía con su esposa. La casa que alquiló cuando se mudó con su hijo. Esa casa nunca dejó de estar a su nombre. Pero lo que usted no sabe es que hace 1 año, Sebastián pagó totalmente el alquiler que usted cobraba y además compró los derechos completos de la propiedad a su nombre para protegerla legalmente. Me quedé mirándolo sin comprender. ¿Qué significa eso? Significa que esa casa es suya, don Gustavo. Completamente suya, sin deudas, sin hipotecas. Sebastián se aseguró de que usted siempre tuviera dónde vivir. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos sin que pudiera controlarlas. Mi hijo, mi pobre hijo, había pensado en mí hasta ese punto. El doctor Bermúdez continuó. Pero hay más. El departamento donde actualmente vive, el que su nuera dice que es completamente suyo. No es así. Ese departamento fue comprado en su momento 70% por los padres de Lorena y 30% por Sebastián con un préstamo. Sebastián pagó su parte del préstamo completamente hace 1 año. Eso significa que él era dueño del 30% del departamento. ¿Y qué pasa con ese 30% ahora?, pregunté. El abogado sonrió levemente. Según el testamento, ese 30% pasa a usted, don Gustavo. Usted es ahora copropietario del departamento junto con Lorena. Ella no puede echarlo legalmente. De hecho, usted tiene tanto derecho de estar ahí como ella. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que me había tratado como basura, que me estaba echando de la casa como a un perro, resulta que no tenía poder legal para hacerlo. Hay algo más, continuó el doctor Bermúdez. Sebastián tenía un seguro de vida considerable, 500,000 pesos. El 50% va para sus hijos en un fideicomiso hasta que cumplan 25 años, el 25% para Lorena y el 25% para usted. 125,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. ¿Por qué hizo todo esto?, pregunté con voz temblorosa. El doctor Bermúdez cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Porque su hijo lo amaba, don Gustavo. Vino hace 2 años, poco después de que usted se mudara con ellos, y me dijo que quería protegerlo, que había notado cómo lo trataba su esposa, que tenía miedo de que si algo le pasaba a él, usted quedara desamparado. Me contó que usted había sacrificado toda su vida por él, que le había dado todo sin pedir nada a cambio, y que la mínima que podía hacer era asegurarse de que usted tuviera un techo y recursos para vivir dignamente sus últimos años. Sebastián fue muy claro. Si me pasa algo, mi padre es la prioridad. Mi padre no puede quedar a merced de nadie. Lloré en esa oficina como no había llorado desde el funeral. Mi hijo me había cuidado incluso después de muerto. Había previsto exactamente lo que iba a pasar y me había protegido. El doctor Bermúdez me alcanzó un pañuelo. Ahora, don Gustavo, tenemos que hablar de los próximos pasos. Mañana a las 10 de la mañana hay una lectura formal del testamento. Lorena será notificada y deberá estar presente. Ahí se le informará oficialmente de todo lo que le acabo de contar. Volví al departamento esa tarde con una sensación extraña. Mezcla de tristeza por mi hijo, de rabia contra Lorena, de alivio por saber que no iba a quedar en la calle. Cuando entré, ella estaba en la cocina. Me miró con desprecio. «¿Ya encontraste dónde irte?» «Todavía no, Lorena, pero no te preocupes que mañana vamos a resolver todo esto». Ella frunció el ceño.
¿Qué significa eso? Mañana a las 10 hay una lectura del testamento de Sebastián. El abogado nos citó a los dos, ahí vas a entender todo. Se puso pálida. Testamento. Sebastián no tenía testamento. Él nunca hablaba de esas cosas. Bueno, parece que sí lo tenía, y mañana nos vamos a enterar de qué dice. Me fui a mi cuarto dejándola ahí parada con cara de preocupación. Esa noche no dormí. Pensaba en Sebastián, en todas las veces que lo había visto callar cuando Lorena me trataba mal. Ahora entendía que no era debilidad, era estrategia. Él sabía que confrontarla solo empeoraría las cosas. Entonces tomó el camino inteligente. Me protegió legalmente sin que ella lo supiera. Me protegió para cuando él ya no estuviera. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral. Lorena también se arregló. Se notaba que estaba nerviosa. Fuimos en su auto hasta la oficina del doctor Bermúdez. Durante todo el viaje no hablamos una palabra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En la oficina ya estaban el abogado y un escribano. También habían citado a los padres de Lorena. Viviana y Ricardo llegaron unos minutos después. Saludaron a su hija con besos y a mí con un asentimiento frío. El doctor Bermúdez nos pidió que nos sentáramos y comenzó la lectura formal. Yo, Sebastián Gustavo Linares, en pleno uso de mis facultades mentales, redacto este testamento para que sea ejecutado en caso de mi fallecimiento. Primero, dispongo que mi seguro de vida por 500,000 pesos sea distribuido de la siguiente manera. 250,000 pesos para un fideicomiso a nombre de mis hijos, Emma Sofía Linares y Tomás Benjamín Linares, a ser administrado por mi padre hasta que cumplan 25 años. Lorena abrió grande los ojos. El abogado continuó. 125,000 pesos para mi esposa Lorena Fabiana Córdoba. 125,000 pesos para mi padre Gustavo Linares. Vi cómo la cara de Lorena pasaba del shock a la furia. ¿Qué? Eso no puede ser. Ese seguro lo pagábamos entre los dos. El doctor Bermúdez la miró con paciencia profesional. Señora, el seguro estaba a nombre exclusivo de su esposo. Él tiene derecho a disponer de él como considere apropiado. El abogado siguió leyendo. Segundo, dispongo sobre la propiedad ubicada en calle Los Aromos 1234. Esa es mi casa, interrumpí. La que alquilé cuando me vine para acá. Exacto, confirmó el doctor Bermúdez. Dicha propiedad, que estaba a nombre de mi padre, ha sido totalmente saldada de cualquier deuda y se encuentra escriturada únicamente a su nombre. Además, he pagado por adelantado 5 años de impuestos y servicios para garantizar que mi padre no tenga gastos imprevistos. Lorena me miró con odio puro. Sebastián le estaba dejando plata a su padre en vez de a mí. No puedo creerlo. Señora, dejó el 25% para usted, aclaró el abogado. Eso es más de lo que legalmente le corresponde. El resto es para sus hijos y su padre. Pero yo soy su esposa, gritó ella. Yo debería recibir todo. El doctor Bermúdez mantuvo la calma. Aún no terminé. Tercero, sobre el departamento ubicado en Avenida del Libertador 3400. Dicho inmueble fue adquirido con un aporte del 70% de los señores Ricardo y Viviana Córdoba y un 30% financiado por mí mediante un préstamo. Dicho préstamo fue saldado en su totalidad hace un año. Por lo tanto, soy propietario del 30% del inmueble. Dispongo que dicho 30% pase a mi padre Gustavo Linares como copropietario. Esto le garantiza el derecho legal de residir en la propiedad mientras así lo desee, sin que pueda ser desalojado sin su consentimiento. El silencio en la oficina era absoluto. Lorena estaba blanca como el papel. Sus padres la miraban sin entender bien qué estaba pasando. Eso significa, continuó el abogado mirándome, que usted es dueño del 30% de ese departamento, don Gustavo. Legalmente tiene todo el derecho de vivir ahí. Nadie puede echarlo sin su consentimiento. Lorena explotó. Esto es ridículo. Sebastián no puede haberme hecho esto. Ese departamento es mío. Mis padres lo compraron para nosotros. Su padre compró el 70%, corrigió el abogado. Su esposo pagó el 30% y decidió dejárselo a su padre. Es completamente legal, pero nosotros le pagamos la escritura completa
intervino Ricardo por primera vez. Mi hija es la única dueña. El doctor Bermúdez lo miró. Señor Córdoba, con el debido respeto, su yerno pagó su parte. Que ustedes hayan pagado el 70% no elimina el derecho del 30% que él adquirió. Hay más, dijo el abogado. Sebastián dejó una carta personal para cada uno. Sacó 2 sobres cerrados. Uno para usted, don Gustavo, y otro para usted, señora Lorena. Los abrimos ahí mismo. Yo temblaba mientras rompía el sobre. La letra de mi hijo tan familiar me golpeó como un puñetazo. Papá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por no haber sido más valiente en vida para defenderte como te merecías. Sé que Lorena te trató mal durante estos años. Lo vi, lo escuché, y me odio por no haber hecho más. Pero no quiero que pienses que no me importaba. Me importaba muchísimo. Por eso hice todo esto en secreto. Sabía que si te pasaba algo o si me pasaba algo a mí, Lorena iba a intentar echarte. La conozco, sé cómo es. Entonces me aseguré legalmente de que tuvieras dónde vivir. Tu casa está completamente pagada. Tenés una parte del departamento y tenés suficiente plata del seguro para vivir tranquilo varios años. También te dejo a cargo del fideicomiso de los chicos, porque confío en vos más que en nadie para cuidar ese dinero hasta que sean grandes. Porque sé que vos nunca lo vas a usar para vos mismo, que lo vas a proteger para ellos como protegiste todo para mí cuando era chico. Perdóname por morirme antes que vos. Sé que no es el orden natural de las cosas. Cuídate mucho. Te amo, papá. Sebastián. Las lágrimas me caían a chorros. Mi hijo, mi pobre hijo que había cargado con tanta culpa por no poder defenderme abiertamente, que había encontrado la forma de cuidarme desde las sombras. Lorena también había terminado de leer su carta. Su cara era una mezcla de furia y humillación. «¿Qué dice tu carta?», le preguntó su madre. Ella la arrugó en su mano. «No importa, nada que importe ahora. Pero yo quería saber. Señora Lorena, su carta es parte del expediente legal. Tiene que entregarla». Ella la tiró sobre el escritorio. El doctor Bermúdez la alisó y leyó en voz alta. «Lorena, te dejo esto porque sos la madre de mis hijos. Pero no te voy a mentir. Estoy decepcionado de cómo trataste a mi padre. Él no merecía tu desprecio. No merecía ser tratado como un sirviente en lo que también era su casa. Espero que este testamento te enseñe algo que no aprendiste en vida, que la plata no es lo único que importa, que la familia no se mide por los apellidos ni las cuentas bancarias, y que mi padre vale más que 1000 personas de tu círculo social con todas sus propiedades y sus poses. Cuida bien a nuestros hijos, es lo único que te pido. Sebastián». El silencio que siguió fue aplastante. Viviana abrazó a Lorena, que había empezado a llorar, no de tristeza, sino de rabia y humillación. Ricardo miraba al abogado. «Esto se puede impugnar. Mi hija no puede quedar así». «Puede intentarlo», respondió el doctor Bermúdez, «pero le adelanto que el testamento es sólido. Fue hecho con todas las formalidades legales, y Sebastián estaba en perfecto uso de sus facultades cuando lo redactó. Nos fuimos de esa oficina en silencio. Lorena y sus padres se fueron juntos en un auto. Yo me fui caminando, necesitaba aire fresco. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. Mi hijo me había dado la mayor prueba de amor que un hijo puede dar a su padre. Me había protegido cuando más vulnerable estaba. Me había dado no solo un techo, sino dignidad, respeto, un lugar en el mundo. Cuando llegué al departamento esa tarde, Lorena estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Podía escucharla hablando por teléfono con alguien, probablemente sus padres o un abogado. Emma y Tomás estaban en el living viendo televisión. «Abuelo», preguntó Emma, «¿es verdad que ahora sos dueño de parte de la casa?». Mamá estaba gritando por teléfono. «Es verdad, mi amor. Tu papá me dejó una parte en su testamento. Pero no te preocupes, nada va a cambiar para ustedes, este sigue siendo su hogar». Tomás me miró con ojos grandes. «Entonces no te vas a ir. Mamá dijo que te ibas». «No me voy a ningún lado», le dije abrazándolo. «Me voy a quedar acá con ustedes», como quería su papá. Los días siguientes fueron tensos. Lorena apenas me dirigía la palabra. Sus padres vinieron varias veces y se encerraban con ella en su cuarto durante horas. Yo me mantenía al margen. Cuidaba a los chicos, cocinaba, limpiaba. Hacía mi vida como si nada hubiera pasado.
Pero ahora era diferente. Ahora yo sabía que tenía derechos, que no estaba ahí por caridad, sino por decisión de mi hijo. Una semana después de la lectura del testamento, Lorena me buscó. Gustavo, necesitamos hablar. Nos sentamos en el comedor. Ella se veía cansada, demacrada. Mis abogados me dijeron que no puedo impugnar el testamento, que está todo en orden legalmente. Me quedé callado esperando a ver qué más decía. Entonces tenemos que encontrar una forma de convivir acá, porque ninguno de los dos se va a ir. Estoy de acuerdo, le dije. Tenemos que convivir civilizadamente por los chicos. Ellos ya perdieron a su padre. No pueden perder también la paz en su casa. Ella asintió. Propongo lo siguiente. Vos seguís en tu cuarto, yo en el mío. Compartimos los espacios comunes. Cada uno hace su vida. No nos metemos en la vida del otro. Me parece bien, acepté. Pero hay algo que quiero dejar claro. Ella me miró con esa cara altiva que conocía tan bien. ¿Qué? Que no voy a permitir que me trates mal nunca más. No adelante de los chicos ni a solas. Soy el abuelo de esos niños. Soy copropietario de este departamento. Y más importante que todo, soy una persona que merece respeto. Si no podés darme eso, entonces sí vamos a tener problemas. Algo en mi tono debió haberle llegado porque vi miedo en sus ojos. Está bien. Yo tampoco quiero problemas. Los meses siguientes establecimos una rutina extraña pero funcional. Éramos como dos extraños compartiendo un espacio. Nos saludábamos con educación pero sin afecto. Cada uno hacía su vida. Yo me encargaba de los chicos cuando ella trabajaba tarde. Cocinaba para todos, pero cada uno comía en sus horarios. Era raro, pero funcionaba. Emma y Tomás se adaptaron. Al principio estaban confundidos por la tensión entre su madre y yo, pero de a poco entendieron que era la nueva normalidad. Yo me esforzaba por ser el mejor abuelo posible. Los llevaba al parque, les ayudaba con la tarea, les contaba historias de su padre cuando era chico. Ellos empezaron a abrirse más conmigo, a confiar en mí, a verme no como un estorbo, sino como familia verdadera. Con el dinero del seguro abrí una cuenta de ahorros. No lo iba a tocar excepto para emergencias. Quería dejárselo a mis nietos cuando yo ya no estuviera. Viví con mi jubilación como siempre lo había hecho. No necesitaba mucho. Nunca fui hombre de lujos. También empecé a ir más seguido a mi vieja casa. Los inquilinos eran buena gente y cuidaban bien la propiedad. Me gustaba caminar por el barrio, saludar a los vecinos, sentarme en el banco de la plaza donde Silvia y yo solíamos llevar a Sebastián de chico. Un día, 6 meses después de la lectura del testamento, Lorena llegó a casa con un hombre. Lo presentó como Diego, un compañero del trabajo. Por la forma en que se miraban, era obvio que había algo entre ellos. A mí no me molestó. Sebastián llevaba muerto casi 1 año. Ella tenía derecho a rehacer su vida. Solo esperaba que tratara bien a mis nietos. Diego empezó a aparecer más seguido. Era un tipo educado, arquitecto también. Me saludaba con respeto, jugaba con los chicos. Parecía genuino. Una noche Lorena me habló. Gustavo, Diego y yo estamos pensando en casarnos. Felicitaciones, le dije sin sarcasmo. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Ella pareció sorprendida por mi reacción. Gracias. La verdad es que no esperaba que lo tomaras bien. Lorena, le dije, yo no soy tu enemigo, nunca lo fui. Solo quería que me trataras con respeto. Nada más. Si Diego te hace feliz, yo no me voy a oponer. Los chicos necesitan ver a su madre feliz. Ella bajó la mirada. Sé que fui horrible con vos. Lo sé, no tengo excusas. Estaba resentida porque Sebastián siempre te ponía en un pedestal. Siempre hablaría de lo mucho que sacrificaste por él. Y yo sentía que nunca iba a estar a tu altura en su estima. Eso no era culpa mía, le respondí. Vos elegiste cómo tratarme. Elegiste verme como una competencia en vez de como familia. Ella asintió. Tenés razón, y te pido perdón. Sé que no merezco que me perdones, pero igual te lo pido. La miré a los ojos. Te perdono, Lorena. No por vos, sino por mis nietos. Ellos necesitan crecer en una casa sin rencores, sin odios heredados. Necesitan ver que los adultos podemos resolver nuestras diferencias. Se casaron 6 meses después. Una ceremonia chica en el registro civil. Yo fui por los chicos.
Emma y Tomás estaban contentos de ver a su madre feliz otra vez. Diego resultó ser buen tipo. Nunca intentó reemplazar a Sebastián en la vida de los chicos, pero sí fue una figura positiva. Los ayudaba con la tarea, jugaba con ellos, los trataba con cariño y, lo más importante, me respetaba a mí. Una tarde, pocas semanas después de la boda, Diego me buscó para hablar a solas. «Don Gustavo, quiero que sepa que entiendo lo difícil que debe ser para usted todo esto. Ver a Lorena casarse con otro apenas 2 años después de que su hijo murió. No debe ser fácil. Aprecio que seas tan honesto», le dije. «La verdad es que no es fácil, pero tampoco es imposible. Mi hijo hubiera querido que Lorena fuera feliz, que rehaga su vida, que los chicos tengan una figura paterna positiva». Diego asintió aliviado. Me preocupaba que me viera como un intruso. «Nunca voy a tratar de reemplazar a Sebastián. Eso es imposible. Pero sí quiero ser un buen esposo para Lorena y un buen padrastro para Emma y Tomás. Y también quiero tener una buena relación con usted. Los chicos hablan mucho de su abuelo, lo admiran muchísimo». Sus palabras me tocaron. Diego era genuino. No estaba actuando. Realmente quería hacer las cosas bien. «Entonces hagamos un trato», le propuse. «Vos cuidás bien de mi nuera y mis nietos. Yo te respeto como el nuevo hombre de esta casa, y trabajamos juntos para darles a estos chicos la mejor vida posible». «Trato hecho», dijo extendiendo la mano. La estreché con firmeza. Era el comienzo de una relación que nunca imaginé tener. Las cosas en la casa mejoraron notablemente. Ya no había tensión constante. Lorena y yo nos hablábamos con cordialidad. A veces hasta compartíamos anécdotas de Sebastián con los chicos. Recordar las cosas graciosas que hacía cuando era chico, las travesuras, los logros, mantener viva su memoria de una forma positiva. Diego trajo una energía nueva al departamento. Era bromista, alegre, sabía cómo hacer reír a los chicos. Emma empezó a abrirse más. Tomás perdió esa tristeza profunda que había cargado desde la muerte de su padre. No es que olvidaran a Sebastián. Era imposible e innecesario. Pero aprendieron que se podía recordar con amor sin vivir en constante duelo. Una noche estábamos todos cenando juntos, algo que hacíamos más seguido ahora. Diego contaba una historia graciosa del trabajo y todos reíamos. En medio de las risas, miré alrededor de la mesa. Emma y Tomás felices, Lorena sonriendo genuinamente por primera vez en años, Diego integrado naturalmente a esta familia rara que habíamos formado, y yo, el viejo abuelo, sintiéndome parte de algo otra vez. Esto es lo que Sebastián hubiera querido, pensé. No una familia perfecta, sino una familia funcional, una familia que había pasado por el infierno, pero había encontrado la forma de seguir adelante, juntos, con respeto, con cariño incluso. Pasaron 2 años. Emma cumplió 12 y Tomás 10. Yo cumplí 68. Mi salud estaba bien para mi edad. Algunas dolencias propias de los años, pero nada grave. Seguía cuidando a mis nietos, cocinando, manteniendo mi rutina. Los fines de semana iba a mi vieja casa. Me sentaba en el patio bajo el árbol de nísperos y hablaba con Silvia y Sebastián, aunque sé que no podían escucharme. Les contaba cómo estaban los chicos, cómo Emma era cada día más parecida a su padre en personalidad, responsable, estudiosa, con un sentido de la justicia muy marcado, cómo Tomás era más parecido a Silvia, artístico, sensible, soñador. Les contaba que los estaba cuidando como les había prometido, que cumplía mi palabra. También les contaba sobre Diego, sobre cómo había resultado ser mejor de lo que nunca esperé, sobre cómo trataba a los chicos con paciencia y amor, sobre cómo había traído luz a una casa que estaba sumida en oscuridad. Creo que a Sebastián le hubiera caído bien, les decía a las tumbas silenciosas. Hubieran sido amigos. Un día Emma me buscó con cara seria. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor, lo que quieras». Se sentó a mi lado en el sillón. «¿Por qué papá te dejó parte de la casa en el testamento?» Mamá nunca nos explicó bien. Me quedé pensando cómo responder sin hablar mal de su madre. Tu papá me dejó esa parte porque me quería mucho y quería asegurarse de que yo tuviera dónde vivir. Sabía que después de que él muriera yo iba a necesitar un lugar seguro. Y como buen hijo que era,
se ocupó de eso. Pero mamá estaba enojada cuando se enteró, insistió Emma. Yo la escuché gritando. Tu mamá estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de perder a su esposo. Estaba enojada con el mundo, no específicamente conmigo. A veces, cuando la gente sufre mucho, reacciona con enojo. Es normal. Emma procesó mis palabras. Vos la perdonaste por cómo te trató. Sí, la perdoné. Porque guardar rencor solo me hubiera hecho daño a mí, y porque ustedes necesitaban que los adultos se llevaran bien. Emma me abrazó. Sos un buen abuelo. El mejor. Papá tenía razón en dejarte parte de la casa. Yo también te hubiera dejado todo si pudiera. Me reí. No necesito todo, mi amor. Solo necesito saber que ustedes están bien. Eso es lo único que me importa. Tomás empezó a mostrar talento para el dibujo. Llenaba cuadernos enteros con sus creaciones. Paisajes, personas, animales imaginarios. Diego, que también tenía inclinaciones artísticas, lo alentaba. Le compraba materiales buenos, lo llevaba a exposiciones, le enseñaba técnicas. Ver a mi nieto florecer así me llenaba de orgullo. Emma, en cambio, era toda cerebro. Matemáticas, ciencias, lógica. Quería ser ingeniera como su padre. Yo la ayudaba con la tarea cuando podía, aunque pronto superó mis conocimientos. No importa, abuelo, me decía. Igual me gusta estudiar con vos. Me hace sentir cerca de papá, porque vos sos como él era. Para el 3er aniversario de la muerte de Sebastián, organizamos una pequeña ceremonia en el cementerio. Lorena, Diego, los chicos y yo. Llevamos flores frescas, limpiamos la lápida, dijimos algunas palabras. Emma leyó una carta que había escrito para su padre, contándole sobre el colegio, sus amigas, sus sueños. Tomás dejó un dibujo que había hecho de toda la familia junta, incluyendo a su papá. Yo simplemente puse mi mano sobre la lápida fría y le dije en silencio gracias. Gracias por haberme protegido. Gracias por haberme dado una razón para seguir adelante. Gracias por esos 2 nietos maravillosos que son tu legado más importante. Estés donde estés, espero que estés orgulloso del abuelo que estoy siendo para tus hijos. Diego se acercó a mí cuando nos íbamos. Don Gustavo, quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo. Cómo perdonó a Lorena y construyó una relación de respeto. Eso no es fácil. Gracias, Diego. Lo hice por los chicos, pero también por mí. La venganza y el rencor solo envenenan al que los guarda. Yo ya perdí demasiado en esta vida como para perder también mi paz mental. Unos meses después del aniversario, Lorena me buscó una noche. Se veía nerviosa. Gustavo, hay algo que necesito decirte. Diego y yo estamos esperando un bebé. Me quedé mirándola procesando la noticia. Un bebé. Un hermano o hermana para Emma y Tomás. Otro nieto para mí, aunque no de sangre. Felicitaciones, le dije genuinamente. Me alegro por ustedes. Ella parecía aliviada. Tenía miedo de que te lo tomaras mal, que pensaras que estamos tratando de reemplazar a Sebastián. Lorena, le dije. Nadie puede reemplazar a Sebastián, pero la vida sigue. Los bebés son bendiciones, no insultos a la memoria de nadie. Si Diego y vos quieren tener un hijo juntos, eso es hermoso. Gracias por entenderlo así, me dijo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero me gustaría que este bebé también te considere su abuelo. Si vos querés, claro. La miré sorprendido. Sería un honor, le respondí. Los chicos necesitan toda la familia que puedan tener. Y yo todavía tengo mucho amor para dar. Nació Valentina 6 meses después. Una bebita hermosa de ojos claros como su padre. La sostuve en el hospital sintiendo una mezcla extraña de emociones. No era nieta de sangre, pero era nieta del corazón. Emma y Tomás estaban emocionados con su hermanita. Yo me convertí en el abuelo que la cuidaba cuando sus padres trabajaban, que le cantaba para dormirla, que le hacía muecas para hacerla reír. La vida había dado otra vuelta completa. Había pasado de ser el viejo que iban a echar a ser parte integral de esta familia reconstruida. No era la familia que tuve con Silvia y Sebastián. Esa familia se había ido para siempre, pero era una familia de todas formas. Imperfecta, complicada, pero funcional y llena de amor. Hoy, 4 años después de la muerte de Sebastián, puedo decir que encontré un equilibrio.
Vivo en ese departamento que es parcialmente mío por derecho legal, pero completamente mío por voluntad de mi hijo. Cuido a mis nietos. Comparto techo con mi nuera, que ya no es mi enemiga, sino simplemente otra persona que también perdió a Sebastián y está tratando de seguir adelante. Los fines de semana voy a mi casa, la vieja casa donde Silvia y yo criamos a Sebastián, donde fuimos felices durante tantos años. Los inquilinos siguen ahí y cuidan la propiedad como si fuera suya. Yo camino por el barrio, saludo a los vecinos que todavía me reconocen, me siento en el banco de la plaza. Es mi forma de mantenerme conectado con mi pasado sin quedar atrapado en él. El dinero del seguro lo tengo guardado para los chicos. Apenas toqué nada excepto para algunas emergencias médicas y para ayudar con los gastos escolares cuando hizo falta. Ellos van a necesitarlo para la universidad, para sus primeros proyectos, para sus vidas. Emma quiere estudiar ingeniería civil como su padre. Tomás todavía no sabe, pero le gusta el arte y la arquitectura. Sea lo que sea que elijan, ese dinero los va a ayudar. Esa fue la voluntad de Sebastián y yo la voy a respetar. A veces me pongo a pensar en todo lo que pasó, en cómo estuve a punto de quedar en la calle, en cómo mi hijo me salvó desde la tumba, en cómo la justicia al final prevalece aunque no siempre de la forma que esperamos. Sebastián no podía defenderme en vida. Las dinámicas de poder en su matrimonio no se lo permitían, pero me defendió de la única forma que podía, con un testamento. Con acciones legales, con amor traducido a documentos firmados ante escribano, y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia, que el amor verdadero encuentra la forma de proteger, que un hijo puede cuidar a su padre incluso después de muerto, que las cosas que hacemos en vida, las precauciones que tomamos, los documentos que firmamos, pueden cambiar vidas cuando ya no estamos. He aprendido varias lecciones en estos años. La primera es que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Sebastián nunca me defendió abiertamente de Lorena, pero me protegió de la única forma que importaba, legalmente, financieramente, para siempre. La segunda lección es que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para vos mismo. Yo perdoné a Lorena no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del peso del resentimiento. Y en el proceso de perdonar, encontré paz. Encontré la posibilidad de una relación nueva, diferente pero funcional. La tercera lección es que la familia no siempre es la gente con quien compartís sangre. A veces es la gente que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Diego no tenía obligación de tratarme bien. No era su suegro, pero eligió hacerlo. Eso lo hace más familia que muchos parientes de sangre que tuve. Valentina no es mi nieta de sangre, pero la quiero como si lo fuera. La cuarta lección, y quizás la más importante, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 66 años, cuando enterré a mi hijo, pensé que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar la muerte rodeado de recuerdos. Pero estaba equivocado. La vida me tenía preparadas nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas razones para levantarme cada mañana. Si estás escuchando esta historia y te encontrás en una situación parecida, te digo algo. No dejes que nadie te haga sentir menos. No importa tu edad, tu situación económica, tu relación familiar. Todos merecemos respeto. Todos merecemos dignidad. Y si alguien te la niega, protégete. Hacé valer tus derechos. No te dejes pisotear. También te digo que nunca subestimes el poder de un testamento bien hecho. Sebastián me salvó desde la tumba porque tuvo la previsión de protegerme legalmente. Si tenés hijos, si tenés seres queridos, pensá en cómo podés protegerlos cuando ya no estés. Un testamento no es solo sobre plata, es sobre amor. Es sobre cuidar a los tuyos incluso después de tu muerte. Y por último te digo que la vida sigue después de la tragedia. Yo perdí a mi esposa y a mi hijo, las dos personas más importantes de mi mundo. Pensé que no iba a poder seguir, que no tenía sentido continuar, pero los chicos me dieron razón para levantarme cada mañana. Emma y Tomás necesitaban un abuelo presente, y yo necesitaba sentirme útil, necesitado, importante. Hoy me levanto agradecido
agradecido por tener un techo sobre mi cabeza que nadie me puede quitar, agradecido por 2 nietos maravillosos que llenan mis días de sentido, agradecido por haber aprendido a perdonar y a seguir adelante, y sobre todo, agradecido por haber tenido un hijo como Sebastián que me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de muerto. Emma me preguntó el otro día qué es lo más importante que he aprendido en la vida. Le dije que es esto: que el amor verdadero trasciende la muerte, que las acciones hablan más fuerte que las palabras, que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que mientras tengas una razón para levantarte cada mañana, la vida vale la pena. Contame vos desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si viviste algo parecido, si tenés una historia de amor familiar que superó obstáculos. Me gusta saber que del otro lado hay gente que entiende que la vida no es perfecta, pero que siempre, siempre hay esperanza. Gracias por haberme acompañado en este relato, por haberme dado tu tiempo y tu atención. Espero que mi historia te haya servido de algo, que te haya enseñado que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede haber luz al final del túnel. Recordá siempre que mereces respeto, que mereces dignidad, que mereces amor, y que nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo por derecho. Mi hijo me enseñó eso desde el más allá. Me enseñó que incluso cuando pensás que estás solo, hay gente que te cuida, que te protege, que piensa en vos, hasta siempre, y que encuentres tu propia paz como yo encontré la mía. Cuídate mucho, y nunca olvides que la vida es un regalo que hay que honrar viviendo con dignidad hasta el último día.